Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Tell Me More About You. Contamos hoy con Carlos Terán y para resumiros quién es Carlos, quizá puedo deciros que es un joven ecuatoriano que ha vivido gran parte de su vida entre Ecuador y Chicago y que tras formarse durante varios años en distintas universidades europeas, hoy trabaja en la Comisión Europea y en Luxemburgo. Bueno, Carlos, ¿ha sido un buen spoiler, más o menos? Sí, totalmente. Bueno, bienvenido, Carlos. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ahora se estén sorprendiendo con tu perfil, puesto que eres arquitecto. Y además de esto, pues eres latinoamericano y has vivido en Estados Unidos. Bueno, para que la gente lo sepa, en gran medida voy a comentar un poco quién eres. Carlos empezó estudiando arquitectura en 2003 en la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador. Previamente había vivido varios años en Estados Unidos, donde ha vivido una gran parte de su vida. Tras terminar sus estudios en Ecuador, dio sus primeros pasos profesionales en este país como diseñador arquitectónico senior y después pasó a trabajar como arquitecto durante un año en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del mismo país. En 2011 dio el salto y vino a Europa a través del programa Erasmus Mundus, del cual nos va a hablar un poquito durante la entrevista de hoy. En concreto fue a la Universidad de Sevilla donde realizó un máster de planificación urbana, comunitaria y regional. Un año más tarde dio continuidad a sus estudios en la Université de Marseille, en Francia. A partir de ahí dio varios saltitos más que los fueron llevando a la Universidad de Studi de Génova y a trabajar como arquitecto en Italia y posteriormente como formador de lengua inglesa en Sevilla, además de ser examinador de Cambridge y Trinity. Debió gustarle mucho la ciudad de La Giralda, Triana y el Guadalquivir porque se quedó allí varios años viviendo y trabajando como profesor. Sin embargo, Carlos decidió continuar con sus estudios académicos en la Universidad de Estrasburgo, haciendo una doble licenciatura en artes aplicadas a las lenguas germánicas, menudo cambio, literaturas y lingüística, cuyo grado además acaba de terminar hace muy poquito, en abril, así que muchas felicidades, Carlos. Gracias. Y nada, simplemente decir que un poquito antes, en el mes de marzo, Carlos empezó a trabajar como Blue Book Trainee en la Comisión Europea, como ya os había dicho antes, en la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología, que habitualmente pues, nos referimos a ella como DigiConnect, y no ha perdido para nada el tiempo durante su tiempo de prácticas, porque además de ser una persona súper sociable, como vais a ver hoy aquí en esta entrevista, se ha hecho cargo del cargo de vicepresidente de del Blue Book Trainees Committee. Lo he dicho bien, ¿verdad, Carlos? Perfecto. Bueno, pues nada, me agrada mucho tenerte hoy por aquí, Carlos. Felicidades por este extenso background y bienvenido a Tell Me More About You. Es un placer contar contigo. Muchas gracias, Carlos. El placer es mío por tenerte conmigo aquí también y estar aquí invitado. Y bueno, Bueno, vamos a aprovechar al máximo esta entrevista porque ya os digo, es un lujo tener hoy aquí a Carlos. Y Carlos, te voy a hacer la pregunta que es más obvia. ¿Cómo un arquitecto y profesor de inglés, además de otras muchas dedicaciones, de pasión también por lenguas germánicas, decide interesarse por orientar su carrera profesional hacia la Unión Europea? ¿Cómo ocurre esto? pues mira, yo diría que dos cosas. La primera, la crisis del 2013, bueno, un poquito antes realmente en España. Yo regresé a España después de Italia y bueno, quería seguir trabajando como arquitecto, pero la vida te hace ir por diferentes lugares y yo creo que el primer criterio que yo le diría a todos que apuntasen, sea con el móvil o sea con papel y boli, es resiliencia. Tienes que adaptarte a la situación que tengas y yo tuve que adaptarme y básicamente utilizar un poco las herramientas que tengas. Entonces, muchas veces miramos a otras personas o nos comparamos con el de al lado y decimos, bueno, yo no tengo eso, entonces no puedo hacer eso y tengo que esperar. Entonces, en mi caso tenía el inglés, lo tengo de manera nativa, y en el momento que llegué, pues a un año antes se ha aprobado el plan Bolonia en España, como lo sabes, y bueno, todo el mundo en ese momento tuvo que de un día para el otro tener un B1 para poder tener el grado. Entonces mucha gente que realmente mis primeros alumnos eran universitarios todos, y no habían tocado inglés desde hacía 6 años, tenían que sacarse un B1 en 4 meses, una cosa muy récord. Entonces, primero la crisis, digamos, por un lado, y por otro lado, las becas Erasmus Mundus, de las que hablaremos un poquito más adelante, son otorgadas básicamente por la EACA, que es la Executive Agency Culture y algo así europea. Y el asunto es que esta agencia pues gestiona estas becas básicamente y desde el momento en el que las obtuve pues empecé a pensar un poco más en las instituciones europeas, de lo grandes que son, el bien que hacen, ¿no? Que permiten que personas como nosotros que estamos del otro lado del charco, digamos, podamos venir. Entonces me interesó mucho, pero
realmente quedó allí un poco digamos que la llama estaba encendida, pero no del todo. Entonces ya después un grupo de chicos fenomenales llamados Jepso, pues hicieron que esa llama terminara de subirse y no sé. Pero bueno, básicamente ese es el porqué. Es curioso que una persona que ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, con ascendencia ecuatoriana, que después ha vivido allí, piense en la Unión Europea como una posibilidad de futuro profesional. Desde luego sorprende. Yo creo que en gran medida ha tenido, en cierto modo, supongo que habrá otra historia por detrás, ¿no? De conocer cómo te enteraste de en qué consiste la Unión Europea y demás, pero una parte importante también habrá sido el programa Erasmus Mundus, al cual te referías. ¿Quieres contarnos un poco en qué consiste este programa? Pues sí, mira, básicamente Erasmus Mundus bueno, nace evidentemente de Erasmus, y todos lo conocéis, no voy a hablar de Erasmus demasiado porque ya has tenido más entrevistas con esto, pero Erasmus Mundus nace un poco para acercar justamente gente de fuera de Europa y que pueda estar un tiempo estudiando, sea un año o dos, y luego que regrese a su país de origen para, bueno, contribuir un poco al desarrollo, digamos, del país de modo general. Eh, las becas son básicamente, yo le diría que la diferencia con las becas de Erasmus en general en Europa son que las becas de Erasmus son más meritocráticas. ¿Qué quiere decir? Que tienes que demostrar tener un muy buen perfil para poder ser acreedor a esta beca. En el caso de la que yo tuve, tenías que hablar mínimo 3 idiomas, tenías que acreditar esos idiomas, con B1, con B2, y luego tener un poco de experiencia, no mucha, porque bueno, como era una beca, son becas de máster y doctorados, pues evidentemente el criterio profesional influye de gran manera. Entonces, te pide un poco de experiencia relacionada al ámbito en el que tú quieras echar la candidatura y básicamente que tengas un expediente académico también bastante prominente, digamos, ¿no? Mínimo un 8,5, un 9. Si tienes más de eso, pues entonces mucho mejor. Pero bueno, depende realmente del programa, depende de la beca. Y lo que tienen todas en común es que los programas son de 24 meses, ¿vale? Y tú tienes la opción de elegir si vas a mínimo a 2 universidades o hasta máximo de 4. Es decir, básicamente un cuatrimestre en cada universidad. En mi caso, la mía se llama Euromed, ya no la están haciendo actualmente, pero acabo de revisar hace poco la página de Erasmus Mundus y todavía hay un montón de másters a las cuales la gente puede acceder. Aparte de estos criterios, pues el máster se desarrolla en, como he dicho, 4 cuatrimestres. Tú puedes cambiar, puedes hacer un poco del itinerario, puedes decir, primero quiero ir a esta universidad, luego a esta y luego a esta. En mi caso, yo iba a estar en España, en Francia y en Italia, como hablaba de los 3 idiomas, y la lengua franca, digamos, era el inglés. Lo que yo hice en mi cabeza fue un poco de manera estratégica de decir, bueno, me va a llevar un poco más de tiempo tener el italiano a nivel C1 para poder atender una clase bien, con lo cual voy a ponerle al final. Y hablaba ya francés, con lo cual lo pongo segundo justamente desde España. Así que fue más o menos lo que hice. Las becas para europeos yo diría que no son tan atractivas desde el punto de vista económico, pero sí que son muy atractivas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista, no lo sé, diría que para una persona que ha hecho un máster aquí o que quiere hacer un máster en España, por ejemplo, es muy atractivo porque sabemos que en España cuando tú vienes de fuera, es como, no que eres un dios, pero sí que te ven de manera distinta, ¿no? Y has tenido una gran experiencia internacional y hablas diferentes idiomas, con lo cual demuestras que tienes muchas cualidades. Entonces, ese sería básicamente el meollo, digamos, de las becas. Las aplicaciones son de entre abril, mayo y junio de cada año y sabes la respuesta aproximadamente en noviembre y diciembre del mismo año y luego, bueno, con la beca se puede vivir bastante bien y yo creo que el atractivo de la beca es la movilidad internacional, la cantidad de gente que conoces de diferentes culturas, diferentes países y sobre todo cómo tienes que desarrollar en realidad los idiomas, porque tienes que asistir a clases en esos idiomas, tienes que relacionarte con gente en esos idiomas, tienes que hacer tu proyecto de fin de máster en ese idioma, con lo cual yo creo que es una experiencia increíble para mí. Para mí, sobre todo, fue inigualable y yo pude aprendiendo un poco del urbanismo francés, digamos, y luego cuando estuve también en Italia haciendo las prácticas y trabajando, tuve la suerte de que justamente un proyecto europeo acababa de ser adjudicado al estudio donde yo empezaba. Entonces tuve muchísima suerte porque pude viajar a Rumanía algunas veces con mi jefa y con mi compañero
y la verdad es que es una experiencia increíble. O sea, yo la recomendaría 100% y si estáis terminando la carrera o acabáis de hacer un primer máster, yo entraría a la página para verlo, porque además, aparte de Erasmus Mundus, hay otras cosas, ¿no? La beca Leonardo y tal, pero yo lo recomiendo 100%. Además, Carlos, es evidente que este programa no solo ha contribuido a perfilar un poco tu carrera profesional, sino directamente que, en cierto modo, te ha cambiado la vida, ¿no? Te fue una puerta para poder venir a Europa, conocer, como decías, culturas de lo más distinto, no solo desde el plano profesional, sino sobre todo también desde el plano personal. Y eso es lo que verdaderamente merece la pena. Bueno, Carlos, ahora mismo eres Blue Book Trainee en la Comisión Europea y me gustaría preguntarte cómo te enteraste de estas prácticas, cómo te enteraste de que esto era una posibilidad que existía y bueno, qué pasos diste para alcanzar este objetivo. Pues yo diría, bueno, básicamente vas a Google y pones, ¿no? Trabajar en la Comisión Europea o en la Unión Europea o algo, y una de las primeras cosas que te sale es, no sé, quizás es mi navegador, pero Jetso. Así que estaba por allí y las vi hace, puede que unos 3 años puede ser que los vi hace 3 años y no estaba Jetso, por supuesto, pero no lo vi por lo menos, pero tampoco lo llegué a conocer demasiado bien. Digamos que hace el año pasado, realmente en agosto del año pasado, cuando estaba buscando realmente para ver un poco, trabajar en general en la Unión Europea, vi que aparecía mucho este nombre. Entonces, sí que me metí a una charla que tuviste tú bueno, dos chicas maravillosas, ¿no? Encantadoras, no se puede decir su nombre ahora. Sí, sí, claro. Pero sí, vale, Isabel y Sonia, y habías hecho una especie de taller sobre cómo presentar una candidatura, no recuerdo la palabra ahora, pero era como competitiva. Entonces, fue un seminario, un taller que yo diría que, aparte, así como las becas Erasmus Mundus, me cambió la vida. Así que yo diría realmente, así con letras mayúsculas, que Jepso me ha cambiado la vida. Esto no es un merchandising ni nada por el estilo. No, Es la verdad. no estaba a la espera de hablar de esto, sinceramente. Por cómo estaba orientada la entrevista, no esperaba que fuese para aquí, pero vamos, te agradezco mucho las palabras. No, así. Y bueno, entonces vi el vídeo y la verdad es que, bueno, ese vídeo fue un poco mi Biblia porque, como te comentaba en alguna ocasión, lo veía muchas veces y básicamente supe muy bien acerca de cómo eran las prácticas en general. Entonces yo diría que realmente mi respuesta a tu pregunta sería Jepson, a través de YouTube. O sea, ¿le recomendarías ir al vídeo e ir siguiendo todo lo que principalmente Sonia e Isabel estaban Sí. contando en el vídeo? Sí, es muy completo porque además tienes dos perspectivas distintas. Sonia estaba ya dentro, ya había pasado sus prácticas y estaba empezando, digamos, ¿no? Con la segunda fase en la que yo voy a empezar ahora. E Isabel tenía muy fresco, digamos, el proceso de selección, con lo cual una presentación en PowerPoint decía que tienes que hacer esto y esto y esto. Incluso era tan humilde y tan sencillo de decir, pero yo no sé si me vayan a llamar, pero... Y tú decías, no, que sí que te van a llamar seguro. Así que yo creo que, vamos, recomendadísimo el vídeo. Vamos, me lo descargué, 1000 veces lo vi para controlar que estaba haciendo las cosas bien y me ha ido muy bien, con lo cual yo creo que estaba bastante bien el vídeo. Bueno, y no me equivoqué, dicho sea No, de paso, porque Isa exactamente. después empezó en el Blue Book, evidentemente, y a día de hoy está trabajando en la comisión. O sea que bueno, no ha ido mal mi visión Y respecto de esto. te digo más, si puedo hacer un inciso, Isa se presentó, digamos, como, o sea, yo contacté con ella, cual stalker, después de ver el vídeo, cuando ya me habían preseleccionado y tal, y diciéndole, bueno, comentándole que había recibido un poco el seminario y sus consejos y tal, que le agradecía. Y punto, ya está, no nada más. Y se mostró tan cercana, tan linda conmigo, que me dijo, cualquier pregunta que tengas, no dudes en decírmelo, con las miles de cosas que tendrá que hacer, pues yo ahí molestándola y gracias a ella, realmente, bueno, yo le digo a mi mentora, gracias a ella realmente estoy un poco aquí, ¿no? Porque, bueno, molestar al final, ¿no? Y esto como tal, y esto como cual. Entonces yo también me ofrezco para cualquier persona que quiera, que tenga alguna duda, que quiera preguntar, que quiera cómo lo hago, lo que sea, pues también estoy más que dispuesto a, bueno, digamos, crear ese dharma, ¿no? Retornar ese favor que me dio la vida y sí. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Carlos. ¿Quieres contarnos? La pregunta es un poco complicada, porque como dices, el vídeo lo has considerado muy completo, te ha ayudado mucho a conseguir tu objetivo. ¿Hay algo que a tu juicio no apareciese en el vídeo que te gustaría
poner de relieve, algo que creas que más allá de los pasos, digo, porque creo que quizás no tiene mucho sentido hablar nuevamente del proceso y demás, ni de ir a cosas más técnicas cuando es algo que ya está tratado en el vídeo, pero seguro que hay algo que se te pasa por la mente ahora y que te gustaría compartir con la gente que nos esté viendo. Bueno, yo sí te lo podría decir, no porque no esté en el vídeo, porque el vídeo no sea completo, porque el vídeo lo es, simplemente contribuir un poco con mi experiencia a la parte del vídeo. Claro. Bueno, digo rápidamente el proceso donde estuve yo y para poder complementarlo. Bueno, Sí, claro. básicamente al inicio, bueno, sabéis que al inicio ¿no? Tenéis la página web, hacéis ¿cómo se llama esto? La Ponéis solicitud. la solicitud, gracias. Bueno, la solicitud, rellenáis toda la información. Lo que yo sí diría con respecto a ese paso, que creo que no está en el vídeo, digamos, desmenuzado, yo aconsejaría primero trabajar en una plantilla de Word, es decir, crearse una plantilla de Word con lo siguiente. Esto sí es súper importante para todo. En experiencia laboral, poner el nombre de la empresa, la fecha de inicio, la fecha de fin y las tareas que se realizaron en ese trabajo. ¿Por qué? Porque es en estas tareas, o en este tipo de cosas en las que se basan un poco los criterios de selección muchas veces cuando se está buscando candidatos para poder, al final del todo el proceso, ¿vale? Entonces yo creo que esto es algo del inicio que se conecta con el final, creo que es muy importante, porque muchas veces nos ponemos a decir, no sé, un poco hablamos de todo lo que hemos hecho, pero no nos concentramos en las tareas. Y creo que las tareas son algo muy, muy importante, ¿no? Cosas muy concretas. Otra cosa, lo de las fechas es muy importante porque luego cuando tienes que comprobar que efectivamente has trabajado en ese lugar, las fechas tienen que coincidir. Entonces creo que es muy importante que las fechas sean las que deben ser. Y aparte de todo lo que se dice en el vídeo, aparte de la primera parte, yo diría que al final, luego de la preselección, una cosa muy importante a tener en cuenta es si tú echas la solicitud por DGT, a mi consideración, mi experiencia personal, diría que el perfil tiene que ser DGT, es decir, tiene que ser una persona que tenga un grado en traducción, un máster en traducción, o que en su defecto tenga una experiencia demostrable en traducción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pensé que por mis idiomas, yo hablo 6 idiomas y a un alto nivel, pensé que por mis idiomas iba a poder ser seleccionado para DGT y al final no lo fui. Entonces, al final del proceso, cuando todo el mundo recibe su correo de preselección, después de la segunda fase, todo el mundo, mis compañeros, los que estábamos hablando en un grupo de WhatsApp, recibieron el mismo día la preselección y yo no recibí nada. Entonces yo me quedé un poco ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, esperé un poco y tal, y pregunté, y decía, bueno, ¿va a poder recibir algo sobre algo? No lo sé. Así que luego me respondieron y me dijeron que tenía que esperar. Finalmente, ya menos que regresaré a esto después, finalmente me di cuenta o supe que los criterios de valoración para poder elegirte en una DG, bueno, en DGT realmente o en las otras, es básicamente que en DGT tengas un perfil DGT. Entonces yo creo que eso es importante antes de que alguien lo vaya a hacer. Entonces, por la parte administrativa, pues yo creo que cualquier perfil, pues siempre dices tú, un perfil multidisciplinar, un perfil horizontal, digamos, ¿no? Transversal, que también le llamas en otros vídeos, yo creo que es aplicable a cualquier DG. Entonces, en realidad, cualquiera puede. Es un consejo fantástico. Y me cabe también una cosa que hablamos cuando estamos preparando la entrevista, que es la necesidad de hacer un lobby muy completo desde el punto de vista del envío de correos electrónicos. Es algo que comentamos dentro de la dinámica de preparación que, por ejemplo, en Jepso llevamos con nuestros candidatos, que es cuando estamos trabajando más la parte de cómo crear una buena candidatura y después cómo postularse a según qué vacantes. Tenemos que ser realistas respecto de la competitividad que existe en estos procesos. Y hay gente que muchas veces dice, joder, he enviado 10 correos electrónicos y no me ha llegado nada. Eso en el ámbito de un trabajo normal, bueno, pues se entiende, ¿no? Y es perceptible. Pero es que en las Blue Book Traineeships, o sea, eso es una locura. O sea, es necesario enviar muchos más de 10 correos electrónicos. ¿Cómo, Carlos, afrontaste este proceso de lobby? Pues mira, es muy gracioso que lo menciones porque has dicho competitivo, pero yo te voy a dar números que están en la página web, de hecho, que se publican anualmente o cada semestre, no lo sé.
Si vais a internet y ponéis Statistics, Blue Book Traineeship Statistics, veréis que la página es bastante completo. Te divide los resultados de las prácticas desde todos puntos de vista. Nacionalidades, perfiles académicos, que tiene doctorado, no tiene doctorado, etcétera, edades, todo, ¿vale? Y si al inicio del todo te pone la última, digamos, el último grupo de becarios que ha entrado, ¿no? Entonces yo soy de marzo del 2022. Y si miras los números, ves que las solicitudes fueron prácticamente 15.000, ¿no? 14.654, no sé, un poco más de memoria. Y los seleccionados, 860. Es decir, yo no soy muy bueno en matemáticas, mis alumnos lo saben, que estarán escuchando esto en algún momento, pero, bueno, lo soy, pero va a ser el 5%. Es decir, el 5% de todas las personas es realmente una... Bueno, yo creo que también la página web lo pone de modo general, pone creo que incluso menos, pone 2 o 3%. Algo así. Entonces, creo que es de primeras tú lo lees y tú dices, no sé, no, mejor no, ni lo he hecho porque no voy a hacer, es como cuando compras la lotería, ¿no? Pero yo creo que la clave es justamente en lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque de los 15.000, las primeras dos fases no dependen de nosotros, digamos. O sea, depende de ti un poco, porque todo lo que tú pongas y lo pongas lo mejor posible, ¿no? Pero luego cuando recibes este correo que recibí yo de preseleccionado, es ahí en donde realmente tienes que demostrar todas esas cosas maravillosas que has puesto en la solicitud. Has puesto que eres resiliente, que eres multitasking, que no sé qué, que trabajas muy bien bajo presión, que todas esas cosas tienes que, creo que yo no lo sé, pero creo que está diseñada de esa manera para eso, para decir, vale, hay, no sé, 600 plazas y sois 3.000. ¡Hala! Entonces creo que es un poco, ahí es donde se demuestra la competitividad y que eres más rápido y que eres no. En mi caso, yo envié 288 correos. Eso es una cosa que lo sabe la gente que me conoce, de mis compañeros se ríen un poco en el sentido de que siempre digo el número, y te lo sabes de memoria, me lo sé de memoria porque sufrí con cada correo enviándolo, ¿no? Un poco con la esperanza de conseguir algo. Y yo creo que, bueno, evidentemente cada correo es mejor que el anterior, ¿no? Porque cada correo, y al final lo que puedo decir es, el correo de login no tiene que ser un correo, no tiene que ser un testamento, no tiene que ser una carta de Papá Noel, o no. Tiene que ser una cosa muy concreta, de 2 párrafos, cada párrafo de 3 líneas máximo, y es muy difícil, pero os voy a dar una pista. Si vais a vuestra solicitud, o los que vayáis a hacer la solicitud, hay una parte que dice motivation. Es una cosa muy cortita. Y te da 600 caracteres máximo. Entonces tú cuando te lo encuentras con eso, tú dices, tengo que escribir la motivación, que copo y pego, ¿no? De otro lado y ya está. No. Tienes que realmente pensar y decir, ¿cómo puedo en estas pocas líneas, en estos pocos caracteres, resumir todo lo que soy de manera profesional y académica? Es muy difícil. Yo me llevé, no sé, una semana y media, porque me acuerdo de Sonia que decía, llevaos el tiempo que tengáis que llevaros, pero hacerlo bien. Entonces yo, obediente, lo hice. Y porque además cada día, hay días que estás un poco más ofuscado, estás cansado, lo que sea, pero luego cuando lo vuelves a leer dices, esto de aquí no me gusta ni a mí, ¿sabes? Entonces tienes que llevarlas hasta que sea tu personalidad, pero que te guste, pero que sea muy concreto. Entonces, esto que haces al inicio, yo diría que hay que rescatarlo al final. Al final yo me di cuenta de eso, que tenía que rescatarlo prácticamente tal cual, simplemente añadiendo al inicio. Soy Blue Book Trainee preseleccionado o he sido preseleccionado y estoy buscando una oportunidad en tal unidad y tal. Entonces, el email del lobby tiene que tener la primera parte de la solicitud, tiene que mostrar el interés en la unidad o en la DG, porque también es que si tú recibes un correo de quiero ser Blue en tu unidad, vale, ¿por qué? ¿Vale? Yo creo que si yo por ejemplo vi uno de una chica ahora para octubre hace un tiempo y era una parrafada enorme y era muy genérico. Entonces yo le respondí, ¿no? Le dije, oye, mira, que puedes hacer esto, yo soy Blue tenía actualmente, puedes hacer y luego ella volvió a mejorarlo para otras DG porque realmente no había oportunidades, pero y me escribió hace una semana diciendo que había conseguido unas prácticas en otra DG. Entonces estuve súper contento porque me dije, muchísimas gracias por haberme dado ese consejo, porque es que es así, es que y no lo sabes. Entonces yo creo que este tipo de talleres, como lo que haces tú, Carlos, ayudan mucho a la gente eso, ¿no? A saber qué, en concreto, qué. Entonces yo diría eso, para resumir, un lobby, un email muy cortito, que lleve vuestra esencia, 6 líneas máximo diría yo, que muestre el interés de la unidad o de la DG, y que os muestre también seguros, es decir, hey, he sido preseleccionado, me gustaría o quiero trabajar en tal porque hacéis esto y me interesa y va en relación con mi super 3.000 máster y tal, porque yo sé que la gente que hecho estas becas, estas prácticas, tienen máster, tiene experiencias maravillosas. Entonces eso es lo que tienes que realmente lanzar. No es momento de ser humilde ya dentro de sí ya humilde, pero en ese momento hay que decir, hey, estoy aquí y me voy a comer el mundo.
Y una última cosa al respecto. En mi experiencia, es verdad que es desgastante enviar todos estos correos. Con un currículo, por cierto, y una sola página de Europa, porque si no la gente no lo lee. 6 segundos es lo que tarda una persona en leer un currículo, entonces tenéis que verlo bien. No, yo diría que mi consejo con respecto a esto y un mensaje es que no, la gente no se rinda. Yo, por ejemplo, envié 288 correos y siempre pienso o siempre pensaré qué habría sido de mí o qué habría pasado en ese momento si me hubiese quedado en el 287. Es decir, si no hubiese enviado ese correo más, quizás no estaría aquí ahora mismo. Entonces, yo creo que la gente tiene que ser más dura en ese sentido, ¿no? No me voy a rendir hasta, así como somos cabezotas con otras cosas, con esto hay que ser cabezotas también. Totalmente, y si no sale a la primera, pues se presenta una segunda, una tercera, una cuarta, quinta, las veces que haga falta, si verdaderamente es lo que quieres hacer, que es lo que le pasa a mucha gente también de las que está pasando por Tell Me More About You, que al final a la primera pues no sale y pues requiere un poquito más de tiempo y no pasa nada. Está estupendo, lo importante es llegar al destino. Bueno, Carlos, me gustaría preguntarte ahora, ya que hemos hablado de toda la parte de prácticas, por tu día a día en DigiConnect. ¿Quieres contarnos un poco en qué consiste esta Digi y qué es lo que haces en tu día a día? Pues mira, DigiConnect es, yo diría, una de las Digis, bueno, todas lo serán, pero Digi creo que es muy interesante porque está estrechamente vinculada con la innovación digital. Básicamente el resumen de DigiConnect es innovación digital. Y como bien lo sabes tú y todo el mundo, la tecnología avanza cada día un montón. Nos quedamos atrás cuando ya no tenemos un software, hay que actualizarlo en la app o lo que sea. Y con lo cual es muy, muy interesante. De modo general, está vinculado a una de las prioridades de la comisión, que es básicamente estar listos para una era digital, ¿vale? Y eso también es una cosa que también lanzo por allí. Es importante saber las prioridades de la Comisión Europea si quieres trabajar en la Comisión Europea. Saberlas un poco. En inglés es Fit for the Digital Age. Y es una cosa que podéis poner en también vuestra carta de motivación y vuestro. Yo trabajo en la subunidad G3, que sabéis que cada DG está dividida en grandes unidades y cada unidad tiene subunidades, es una cosa vertical, ¿no? Yo estoy en la letra G, de A, B, C, D, hasta la G, estoy en la letra G y estoy en el G3. Es accesibilidad web, multilingüismo y seguridad en Internet. Y mucha gente dirá, vale, multilingüismo y tú estás allí por tu idioma. No, yo estoy en accesibilidad web, que básicamente se dedica a hacer que el Internet, que las páginas web, que todo lo que vemos, los vídeos y tal, sean accesibles para toda la gente que no puede ver, que no puede oír, que tiene algún tipo de discapacidad, que incluso o físicas, ¿no? Entonces, he sido muy afortunado, me siento muy afortunado porque es una unidad que para mí, criterio, es muy humana, que me ha mantenido humilde y humano todo el tiempo, me sigue manteniendo, y he conocido a gente maravillosa y he hecho un montón de experimentos científicos y tecnológicos dentro y fuera de la DG que me han permitido realmente ver lo importante que realmente es pensar en la gente que no tiene estas facilidades, digamos, ¿no? Para poder acceder a Internet. Unas cosas. Yo os invito a todos a que os pongáis una venda en los ojos y que intentéis navegar por una página web. Ponéis accesibilidad o botón de accesibilidad y luego ponéis la venda y veis lo complicado que es. Entonces, yo creo que es una cosa que es muy importante y me siento muy afortunado de trabajar en ella. Me puedo imaginar. Y también déjame preguntarte, Carlos, tú no tenías experiencia previa en nada de diseño web ni tampoco en cuestiones relacionadas con discapacidad, ¿no? No. Como bien has dicho al inicio, arquitectura, urbanismo, idiomas. Entonces, realmente cuando vi DigiConnect dije, yo lo escribí también, ¿eh? Yo quería estar en las prácticas, pero digo, ¿habéis visto mi currículum, no? ¿Sabes? Y la persona que me dirigió, digamos, me dijo, no es que no hace falta, pero me dijo algo así como que no te preocupes, que he visto muy bien tu currículum y te quiero a ti, ¿sabes? Entonces, fue una cosa que me llamó mucho la atención. Pero bueno, sinceramente, hasta que llegué, pensé que era por la parte de multilingüismo. Entonces, de hecho, no me aprendí de memoria, pero leí un montón sobre el multilingüismo, los proyectos de multilingüismo y tal, y cuando llegué, yo empecé a hablar sobre el multilingüismo y me dice, sí, pero esta es la otra unidad, la nuestra. En gran medida esto también explica mucho y muy bien cómo se trabaja en las instituciones europeas, que es algo que no me canso de decir, que los perfiles profesionales no siempre tienen que ver exactamente con las funciones concretas que vas a realizar y que verdaderamente las instituciones tienen cabida todo tipo de perfiles. Y tu caso creo que lo refleja
como muy pocos lo pueden reflejar así de bien, ¿no? O sea, has hecho cosas de lo más diversa, además ya entre sí, ¿no? Arquitectura, lenguas germánicas, y después estás trabajando en cuestiones tecnológicas y discapacidad, que eran campos en los que no estabas. Y ahora, bueno, vas a seguir trabajando en las instituciones después de este periodo de prácticas y muy probablemente en tu carrera en las instituciones vas a hacer cosas de lo más diverso y que probablemente después no tenga nada que ver ni con discapacidad, ni con accesibilidad, ni todas estas cosas. Es lo bueno que tienen las instituciones, que te permiten estar constantemente desafiándote, ¿no? Es una de las Sí. cosas importantes. Tú lo has mencionado en algunas entrevistas antes y otras personas también lo dicen siempre. Me gusta mucho la parte de lo de un perfil multidisciplinar, que básicamente es eso. Es decir, hay gente que, claro, yo por ejemplo veía una de tus entrevistas, no recuerdo mismo el nombre, pero era grado en ciencias políticas, máster en política europea, no sé qué, tal igual. Y evidentemente estaba trabajando en ello, ¿no? Pero también hay otras que no. Y claro, y cuando tú decías, bueno, pero no siempre todo el mundo tiene que tener este perfil y tal, entonces yo invito a participar y tal. Y claro, cuando me ocurrió a mí también me di cuenta de eso, ¿no? Que es un poco el perfil transversal, digamos, ¿no? Una cosa, diferentes cosas que se complementan al final, pero bueno. En absoluto. Yo hay veces que tengo el miedo de que con estas entrevistas que voy grabando muchas veces son personas que huyen de lo que la gente, los estereotipos que se suelen tener, ¿no? De grado en ciencias políticas, en administración, en derecho. No, esta es la realidad de las instituciones, que hay personas de lo más variado, desde personas que han hecho magisterio, personas que han hecho arquitectura, personas que han hecho diseño de moda, y solo son algunos pequeños ejemplos. Esta es la realidad de las instituciones. La diversidad, incluso las instituciones van más hacia ese elemento de diversidad. Evidentemente hay muchos juristas, pero es normal porque la propia dinámica institucional es así, pero que igualmente hay perfiles de los más diversos y muchas veces tener esos perfiles diversos son los que hacen que esas personas tengan incluso más posibilidades porque tienen menos personas con las que competir. Son perfiles un poco más, si me lo permites, Carlos, exóticos, ¿no? Se llama un poquito más la que gusta esto de tener a un chico arquitecto y con lenguas germánicas en una unidad sobre accesibilidad para personas con discapacidad. Es muy loco, pero está muy bien. Bueno, Carlos, me gustaría preguntarte por otra cuestión diferente y es el hecho de que tú estás realizando tus prácticas ahora mismo en el Gran Ducado, en Luxemburgo. Sin embargo, esto no es lo más habitual porque mucha de la gente que realiza sus prácticas suele hacerlo en Bruselas, a pesar de que originariamente la mayoría de las instituciones tienen su sede en Luxemburgo. Bueno, me estoy enrollando mucho. ¿Cómo está siendo la experiencia en Luxemburgo? Pues increíblemente fantástica. La verdad es que mucha gente rechaza trabajos en Luxemburgo o rechaza las prácticas en Luxemburgo. Es mi caso, por ejemplo, cuando yo envié el correo, la chica que había sido preseleccionada antes de mí, pues rechazó estar en estas prácticas porque quería estar en Bruselas. Y bueno, yo no tenía realmente ningún problema y digo, bueno, Luxemburgo no tengo ni idea de cómo será, pero vamos para allá, ¿sabes? Ahí. Y la verdad es que esto se puede generalizar en todo, incluso en los trabajos. Yo creo que cuando alguien quiere buscar trabajo en la Comisión Europea o en cualquier institución europea y creo que ve que es demasiado complicado que sea en Bruselas, hay muchas otras. Tú siempre lo dices, hay agencias, hay representaciones, hay diferentes instituciones, hay un montón de lugares en los que se puede empezar. Entonces, si al inicio puede ser un poco flexible en ese sentido, yo creo que es genial. En mi caso, vine y la verdad es que Luxemburgo es espectacular. Aquí la gente en la panadería, vas a la panadería, un día quieres hablar en francés, compras el pan en francés, al día siguiente la misma persona le hablas en alemán, te habla en alemán. Yo no hablo luxemburgués, pero puedes hablar en inglés, en francés, en alemán, todos los días con todo el mundo por todos lados. Yo siempre lo digo, para mí Luxemburgo es intelectualmente estimulante. Es un país, la capital, y es una cosa magnífica. Cultura por todos lados, eventos culturales. Tiene, creo yo, una posición geográfica bastante privilegiada porque estás aburrido, pues me voy a Alemania, tardas una hora. Estoy aburrido, me voy a Francia, tardas media hora. Estoy aburrido, me voy a Bélgica, está aquí a 20 minutos. Entonces, yo creo que eso es una cosa, como en francés, un atout, ¿no? Una cosa muy, muy interesante. Yo creo que, vamos, yo recomiendo Luxemburgo para venir. Lo único malo de Luxemburgo, si lo puedo decir, es que los precios del alquiler son un poquito altos. Pero bueno, si eso nos importa al inicio, lo demás, genial.
Es un país caro, es cierto. Yo Mm. siempre recordaré como una estaca en el corazón la primera vez que aparqué en Luxemburgo, en un parking allí en el centro. Vamos, que me pegaron la clavada de mi vida. Pero más allá de eso, después lo que es la vida, más Sí. allá del alquiler, pues resultar relativamente asumible. Evidentemente, con la remuneración que lleva asociado las prácticas, pues no te da para hacer grandes virguerías, pero si te lo montas bien, te da para vivir. Incluso hay gente que no vive necesariamente en Luxemburgo, sino que vive pues en Alemania o en Francia. Y digo esto como si estuviese muy lejos, pero como decía Carlos, quedan al lado y después van a trabajar todos los días a Luxemburgo sin ningún tipo de problema. Es decir, que siempre que existe interés, siempre existen los medios también para vivir bien. Y una cosilla, solo para terminar con Luxemburgo, no sé si lo sabía, yo no lo sabía, el Luxemburgo el transporte es gratuito, con lo cual vas por todos lados, por todo el país, de hecho, y no tienes que pagar un duro, con lo cual... Está muy bien, está muy bien. Además creo que es pionero en esto. Bueno, también es cierto que no tiene mucha extensión para perderse demasiado, pero oye, está bastante bien. Quería preguntarte por otra cuestión, Carlos, ya que te tengo por aquí abusando de tu tiempo y de tu confianza. No, para nada, para Quería nada. preguntarte por el factor social de estas prácticas, porque el otro día, cuando estábamos preparando la entrevista, nos conectamos, permíteme que lo comparta, ¿no? Y vas por Sí, la sí, sí, calle sí, sí. a todo el mundo. Eh, ¿Quieres darnos algún consejo a nivel social para aquellas personas que se enfrentan a las prácticas? ¿Cómo es, qué consideras que es clave para vivir a tope las prácticas de la comisión? Pues mira, dos cosas que creo que son interesantes. La primera, bueno, eso depende también de cada uno, de si eres un poco introvertido o no. Si eres introvertido, júntate con una persona que no sea tanto para que te pueda llevar, ¿no? Y si eres extrovertido, pues sales y ya está. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos, bueno, eso lo podéis hacer de vosotros, por cada intake, por cada grupo de becarios que va a haber, se crea mágicamente, no sé de dónde, un grupo de Facebook. ¿Vale? Entonces, en ese grupo de Facebook la gente se va conociendo y luego eventualmente crea, cuando ya es la preselección, crean un perfil, un grupo de WhatsApp. Entonces, luego de nosotros haber estado en el grupo de WhatsApp para voy, no sé qué, llego, tal y cual, cuando todos estábamos aquí, el primer día, exactamente el primer día por la tarde ya, alguien dijo, oye, voy a ir al centro tal, alguien se apunta para tomar una cerveza, o sea, y no eran españoles, ¿eh? Y me sorprendió. Pero digo, venga, pues vamos. Yo en ese momento no tenía ni siquiera habitación, porque conseguir piso aquí es un poco complicado. Pero dije, bueno, no me va a hacer daño salir la primera vez y ya después ya buscaré. Y el asunto es que eso nos permitió crear como una especie de grupo la primera vez y creo que esa iniciativa la puede tomar cualquiera o si no la tomas, por lo menos ser parte de ella. Y desde ese momento empezamos a salir, empezamos a hacer grupo y bueno, vamos a un café, una cerveza, salir a esto, salir tal. Aparte de eso, no sé cómo funcionan en las otras instituciones, tú lo sabrás mejor que yo, pero en la Comisión Europea hay una cosa que se llama el Trainees Committee, que básicamente es el comité que se dedica a un poco, tiene una cosa que se llama Liaison Trainee, Liaison es unión en francés, y básicamente es una persona que se dedica a recibir a los trainees que acaban de llegar, que no saben nada, que estaban perdidos, que estaban nerviosos, que están tal, que ha vivido sus prácticas. Entonces sabe absolutamente todo y se prepara durante un tiempo para poder recibirlos. Entonces le dice qué hacer, dónde ir, tal y cual. Y bueno, y hace un poco la división social y la organización interna, digamos. Sobre un presidente o vicepresidente, soy yo, tesoreros y diferentes tipos de comités de lenguaje, de viaje, de tal y cual. Entonces, eso realmente hace que la parte social pueda realmente extenderse y pueda realmente activarse. Entonces, se gestiona todo eso de manera interna para que entre los mismos trainees pues, puedan quedar y puedan salir y puedan hacer diferentes tipos de actividades. Y con estas actividades, nosotros, por ejemplo, hemos compartido muchas actividades con el Parlamento las ha compartido con nosotros, con el Court of Justice, bueno, con diferentes instituciones. Y la verdad es que gracias a ese tipo de actividades hemos podido vernos y juntarnos cada semana en diferentes tipos de bares o diferentes tipos de lugares, haciendo eventos y creando realmente conexiones. Y ahora, por ejemplo, que ya estamos a punto de terminar, a muchos les da pena, pero bueno, ha sido una oportunidad muy chula para poder conocerte y para poder salir con otras. Y además son gente de tantos países distintos, con tantas cosas súper interesantes de saber. Yo cada día que he salido o que he estado con ellos he aprendido una cosa completamente distinta y es una cosa enriquecedora desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista
incluso intelectual, ¿no? Muchas veces dicen cosas que son, las toman como una cosa del día a día y tú te las apuntas, ¿no? El papelito y dices, bueno, eso no tenía idea, voy a verlo en Google en mi casa para aprender un poquito más, pero bueno, aprendes de todo. Así que yo creo que el factor social, si eres introvertido, estoy pensando siempre en ese tipo de cosas, júntate con alguien que no lo sea y vas para allá. Y ya. Totalmente. Y las oportunidades se multiplican siempre, porque siempre vas a tener otro compañero. Siempre hablo de la necesidad de hacer un networking genuino, es decir, no un networking interesado, de juntarte con alguien por algún tipo de interés, sino preocuparte por las personas, intentar entenderlas un poco mejor, intentar crear buenos vínculos con ellas, porque son esos pequeños detalles los que hacen después que cuando, por ejemplo, si surja alguna oportunidad más adelante, se acuerden de ti, que cuando alguien vaya a viajar cerca donde tú estés, pues siempre haya tiempo pues, para tomar algo, que si algún día pues, coincide que vas al país en el que están ellos, les haces una visita. Es decir, solo son cosas que suman y suman y suman, siempre siendo honestos, siendo amables y en este sentido creo que, bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero en las prácticas de la comisión, igual que en cualquier otro tipo de prácticas en las instituciones, esto puede hacer la diferencia. Pero bueno, es mi visión. Bueno, Carlos, te he quitado muchísimo tiempo de esta soleada tarde, calurosa tarde, por lo menos, por Luxemburgo y por Coimbra. Sin embargo, hay una última cosa que te quería preguntar. A través de estas entrevistas ya has podido ver, según las has ido siguiendo, que hay gente que nos ve, que está del otro lado, que toma nota, recibimos mucho feedback de mucha gente. Pues tenemos la suerte de contar con testimonios un poco como el de Carlos, como el de otras personas también que nos escriben y nos dicen, oye, he conseguido estas prácticas que lleva mucho tiempo buscando y demás. Así que es una maravilla haberte tenido hoy aquí. Y por esta razón también te quiero hacer dos preguntas. Te quiero preguntar, por un lado, ¿cuál es el consejo que te gustaría compartir con aquellas personas que nos están escuchando? Es decir, ¿cuál es el mejor consejo que tú darías y cuál es el mejor consejo que consideras que a lo largo de tu vida te han dado? El mejor consejo que yo daría sería que si decidís hacer algo, da igual si es la Comisión Europea o lo que sea, ir a por ello. Y no os rindáis y escuchad simplemente a vuestra voz interna. Simplemente queréis ser cantantes, pues los pasos que seguís hasta llegar a la voz. Queréis ser artistas, pues ir a por ello y no rendirse en ningún momento. Pensad en el correo 287. ¿Qué habría pasado de mí si hubiese quedado en el correo 287? Así que, para adelante. Y el mejor consejo que he recibido, tendría que pensar un poco, pero creo que podría decir que da sin recordarlo, da sin recordarlo y recibe sin olvidarlo. Y yo creo que por eso te escribí a ti el primer día nada más empezar las prácticas y decir, Carlos, muchísimas gracias por esto, porque fantástico. Así que sí, esas son las dos cosas que diría. Que te lo agradezco mucho y bueno, pues yo estoy igualmente muy grato y me consta que Sonia e Isa pues también lo están por tu mensaje, por haber tenido ese feedback de saber que al fin y al cabo ese tiempo que le dedicamos hace ya un par de años a crear un taller de candidaturas competitivas, pues que haya servido y cada vez que recibimos un mensaje pues parecido al tuyo, porque cada mensaje es diferente, ¿no? Pues siempre nos alegra muchísimo y en tu caso pues además nos emocionó mucho por la forma también que tienes de expresarte y por hacernos partícipes de esa alegría. Así que nada, que sepáis todos los que nos estáis escuchando que, como dice Carlos, lo importante es perseverar, es no rendirse, preparar muy bien las cosas, porque además cuando preparas bien las cosas ahorras tiempo a largo plazo. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros y seguimos en contacto para muchas cosas que probablemente vamos a hacer juntos. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, un saludo.